todo comenzó aquella tarde de octubre cuando papá nos reunió en la biblioteca de la hacienda. Sus manos temblorosas sostenían unos documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Si alguna vez has confiado ciegamente en tu familia y después te han destrozado el corazón, quédate conmigo. Porque lo que voy a contarte va a hacer que tu historia parezca un cuento de hadas. Yo sabía que algo grave estaba pasando porque hacía semanas que no comía bien y sus ojos habían perdido ese brillo que siempre me tranquilizaba cuando era niña. Hijos míos, dijo con esa voz ronca que había desarrollado en los últimos meses, he tomado una decisión sobre la herencia. Mis 3 hermanos se enderezaron en sus sillas como soldados esperando órdenes. Carlos, el mayor, siempre tan serio y calculador. Miguel, el del medio, con esa sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Y Alejandro, el menor, mi consentido, quien siempre había sido mi confidente y mi protector. Papá extendió los papeles sobre la mesa de roble que había pertenecido a mi bisabuelo. La hacienda, las propiedades en la ciudad, las inversiones, todo quedará dividido en partes iguales entre ustedes 4. Mi corazón dio un vuelco. Nunca esperé heredar nada significativo siendo mujer en una familia tan tradicional. Pero hay una condición, continuó papá, y el silencio se volvió tan pesado que podía sentirlo en mis hombros. Deben trabajar juntos para mantener el negocio familiar durante 5 años. Si alguno abandona o traiciona a los demás, perderá su parte y ésta se dividirá entre los hermanos restantes. Recuerdo haber mirado los rostros de mis hermanos en ese momento. Carlos apretaba los puños, Miguel mordía su labio inferior como cuando éramos niños y mentía, y Alejandro me buscó con la mirada como pidiendo que todo esto fuera una pesadilla. Yo solo pude asentir, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Papá, ¿estás seguro de esto?, preguntó Carlos con voz controlada, pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando discutía con mamá sobre mis salidas nocturnas. Es mucho dinero para dividir en 4 partes. La respuesta de papá fue una sonrisa triste. Es exactamente por eso que lo hago así, mijo. Quiero que aprendan a valorarse como hermanos antes que el dinero los separe. Si hubiera sabido lo que vendría después, habría rogado a papá que quemara esos documentos ahí mismo. Papá murió 3 semanas después de esa reunión. El funeral fue hermoso, lleno de flores blancas como a él le gustaban, pero yo no podía dejar de pensar en que algo había cambiado entre nosotros. Durante el velorio, noté cómo mis hermanos se agrupaban en pequeñas conversaciones susurradas que se detenían cuando me acercaba. La primera señal real de problemas llegó cuando tuvimos que decidir quién manejaría las cuentas del negocio. Carlos, siendo contador, asumió que sería él automáticamente. Tengo la experiencia y los contactos, decía mientras ordenaba los papeles en su escritorio como si ya fuera el dueño de todo. Miguel no estuvo de acuerdo. Hermano, respeto tu experiencia, pero creo que necesitamos una perspectiva más moderna. Yo he estado trabajando en marketing digital y sé cómo hacer crecer el negocio. Sus argumentos tenían sentido, pero había algo en su manera de hablar que me incomodaba, como si estuviera vendiendo algo más que una simple propuesta. Alejandro, sorprendentemente, fue quien más me preocupó. Él siempre había sido el pacificador de la familia, pero ahora permanecía callado en las reuniones, observando todo con una expresión que no lograba descifrar. Cuando le pregunté qué pensaba, solo me dijo, estoy evaluando la situación, hermana. Hay más en juego de lo que creemos. La primera pelea real explotó durante una cena familiar. Carlos había descubierto que Miguel había contactado a algunos clientes importantes sin consultarnos. No puedes tomar decisiones unilaterales, le gritó, golpeando la mesa tan fuerte que mi copa de vino se derramó sobre el mantel blanco de mamá. Y tú no puedes pretender ser el jefe solo porque eres el mayor, respondió Miguel, levantándose de su silla. Papá dijo que trabajáramos juntos, no que fuéramos tus empleados. Yo intenté calmar los ánimos. Por favor, están actuando como niños. Podemos resolver esto conversando. Pero cuando me miraron, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Ya no me veían como su hermana, sino como competencia. Si alguna vez tu propia familia te ha mirado como si fueras una amenaza, escribe, merezco respeto, en los comentarios. Porque el dolor que sientes ahora, yo también lo sentí. Esa noche, mientras recogía los platos rotos, Alejandro se acercó y me susurró al oído, ten cuidado, Sofía. El dinero está cambiando a nuestros hermanos, y temo que pronto cambies tú también. No entendí entonces lo profético que habían sido sus palabras. Los siguientes meses fueron como ver a mis hermanos transformarse en extraños. Carlos comenzó a llegar temprano a la oficina para revisar todos los documentos antes que nosotros llegáramos. Decía que solo quería mantener todo en orden, pero yo sabía que buscaba algo que pudiera usar en nuestra contra. Miguel, por su parte, empezó a hacer reuniones privadas con los empleados más importantes. Les prometía aumentos de sueldo y mejores posiciones si el negocio crecía bajo su dirección. Es solo motivación, me explicaba cuando lo confronté,
pero sus ojos esquivaban los míos como cuando éramos niños y había roto algo valioso. Lo que más me dolió fue ver cómo Alejandro comenzó a alejarse de mí. Él, que había sido mi confidente desde siempre, ahora respondía a mis llamadas con monosílabos y evitaba quedarse a solas conmigo. Una tarde lo encontré en el despacho de papá, revisando documentos legales con una expresión concentrada que nunca le había visto. ¿Qué estás buscando?, le pregunté, tratando de sonar casual mientras mi corazón se aceleraba. Se sobresaltó tanto que los papeles volaron por el suelo. Nada importante, murmuró mientras se apresuraba a recogerlos, solo tratando de entender mejor el negocio. Pero yo había alcanzado a ver el encabezado de uno de los documentos: procedimientos legales para la disolución de sociedades familiares. Mi hermano menor, mi protector, estaba buscando maneras de destruir lo que papá había construido. Si sientes esta traición conmigo, deja un corazón. Porque ninguna mujer debería descubrir que su propia sangre planea destruirla. La paranoia comenzó a apoderarse de todos nosotros. Carlos instaló cámaras de seguridad en la oficina para proteger los documentos importantes. Miguel cambió las contraseñas de las cuentas de redes sociales de la empresa para evitar hackeos. Y Alejandro comenzó a hacer copias de todos los contratos importantes, por seguridad. Yo me encontré haciendo lo mismo. Revisaba mis correos electrónicos obsesivamente, buscando señales de que mis hermanos planearan algo en mi contra. Comencé a documentar cada conversación, cada decisión, cada movimiento sospechoso. Me estaba convirtiendo en lo mismo que ellos, pero no podía detenerme. La gota que derramó el vaso llegó cuando descubrí que Carlos había contactado a un abogado especialista en herencias. No para proteger los intereses de la familia, sino para encontrar maneras de declararme incompetente para manejar mi parte del negocio. Mi propio hermano mayor, quien me había enseñado a andar en bicicleta y me había defendido de los abusones en la escuela, ahora buscaba maneras legales de robarme mi herencia. El día que cambió todo para siempre fue un martes lluvioso de marzo. Llegué temprano a la oficina y encontré a Miguel saliendo del despacho principal con una caja llena de documentos. Sus manos temblaban y tenía esa palidez que siempre mostraba cuando hacía algo malo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, bloqueando su camino hacia la salida. La caja se resbaló un poco de sus manos y pude ver contratos, estados financieros y, para mi horror, copias de las escrituras de las propiedades más valiosas. Sofía, no es lo que piensas, comenzó con esa voz suave que usaba para manipular a la gente. Solo estoy organizando algunos papeles para una reunión con inversores potenciales. Pero yo ya no era la hermana ingenua que creía en sus excusas. ¿Qué inversores, Miguel? No hemos discutido nada sobre buscar inversores externos. Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía, pero la traición me estaba endureciendo por dentro como cemento fresco. Fue entonces cuando apareció Carlos desde las sombras del pasillo. Los inversores que nos ayudarán a modernizar el negocio, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel y yo hemos estado trabajando en una propuesta que beneficiará a toda la familia. Mi sangre se heló. Mis dos hermanos mayores habían estado conspirando a mis espaldas. ¿Y Alejandro sabe de esto?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Alejandro tiene sus propios planes, respondió Miguel, intercambiando una mirada significativa con Carlos. Él nos ayudó a entender ciertos aspectos legales del testamento de papá. En ese momento sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Los tres hombres en quienes más había confiado en mi vida me habían traicionado. Habían formado una alianza secreta para excluirme del negocio familiar, probablemente buscando maneras de declararme incapaz o de forzarme a vender mi parte por una fracción de su valor real. Si alguna vez has descubierto que todos los que amas están unidos contra ti, escribe, soy más fuerte sola. Porque a veces la familia que eliges vale más que la que te tocó. Esto no va a quedarse así, les dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Papá nos dejó esa herencia en partes iguales porque confiaba en que podríamos trabajar juntos. Ustedes están traicionando su memoria y su voluntad. Carlos se acercó un paso, y por primera vez en mi vida vi algo peligroso en sus ojos. Sofía, el negocio es demasiado importante para dejarlo en manos de sentimentalismos. Si no puedes ver la realidad de la situación, quizás sea mejor que consideres vender tu parte y dedicarte a algo más apropiado para ti. Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hermano me estaba diciendo que, por ser mujer, no era capaz de manejar el legado de papá. Esa misma tarde contraté al mejor abogado especialista en herencias de la ciudad. Le conté todo, las reuniones secretas, los documentos robados, las amenazas veladas. Él me explicó que aunque mis hermanos tenían derecho a buscar inversores, no podían tomar decisiones unilaterales que afectaran mi participación en el negocio sin mi consentimiento. Señorita Sofía, me dijo el licenciado Ramírez mientras revisaba los documentos del testamento, su padre fue muy inteligente al incluir esa cláusula de los 5 años. Si puede probar que sus hermanos están actuando de mala fe,
podrían perder sus derechos sobre la herencia. Regresé a casa con una mezcla de esperanza y terror. Sabía que esto significaba guerra total contra las 3 personas que más había amado en mi vida, pero ya no tenía opción. Ellos habían disparado primero al traicionarme. Si estás lista para luchar por lo que te pertenece sin importar quién esté del otro lado, escribe, merezco lo mío. Porque nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robarte lo que es tuyo. La primera batalla legal comenzó cuando presenté una demanda para congelar todas las cuentas del negocio hasta que se resolviera la disputa. Carlos apareció en mi puerta esa misma noche, furioso como nunca lo había visto. ¿Cómo te atreves a sabotear el negocio de papá?, me gritó, empujando la puerta tan fuerte que casi se sale de sus bisagras. Yo no lo estoy saboteando, le respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Lo estoy protegiendo de ustedes. Miguel llegó poco después, seguido por Alejandro. Ver a mi hermano menor parado junto a los otros dos, mirándome como si fuera una enemiga, fue lo que finalmente rompió mi corazón. Sofía, me dijo con voz quebrada, todavía podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los tribunales. ¿Cómo?, le pregunté, sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. ¿Entregándoles mi herencia y desapareciendo silenciosamente? ¿Traicionando la confianza que papá puso en mí? Papá nunca quiso que llegáramos a esto, susurró Alejandro, pero ya no había vuelta atrás. Los siguientes meses fueron una pesadilla de audiencias judiciales, declaraciones de empleados, revisión de documentos financieros y batallas legales que aparecían en los periódicos locales. Nuestra familia, que antes era respetada en la comunidad, se convirtió en el chisme del pueblo. Pero yo no me rendí. Por cada movimiento que hacían mis hermanos, yo tenía una respuesta. Cuando trataron de desacreditarme profesionalmente, presenté testimonios de clientes satisfechos. Cuando intentaron cuestionar mi estabilidad mental, pasé evaluaciones psicológicas voluntarias. Cuando buscaron testigos que hablaran en mi contra, encontré el doble que hablaran a mi favor. Hoy, mientras te cuento esto, la guerra legal continúa. He perdido a mis 3 hermanos, pero he encontrado una fuerza dentro de mí que nunca supe que existía. Papá quería que aprendiéramos a trabajar juntos, pero nos enseñó algo diferente, que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero que hereda, sino por la dignidad con la que lucha por lo que le pertenece. La herencia de papá no solo convirtió a mis hermanos en enemigos mortales. Me convirtió a mí en una guerrera dispuesta a defender el legado familiar, aunque eso signifique luchar sola contra el mundo entero. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que a veces la batalla más difícil es contra quienes más amamos. Escribe, guerrera, si estás lista para hacer tu propia salvación, porque el final de esta historia aún se está escribiendo, y esta vez, soy yo quien tiene la pluma.